Muy buenos días, mi gente de 365 Sport, la página que sigue quemando la avenida. ¡Tú estás loco! Hoy, como todos los días, con un breve resumen de lo que pasó en el día de ayer en el maravilloso mundo de los deportes, empezando con el round robin de la República Dominicana, que en el día de ayer los Leones del Escogido vencieron a los Tigres del Licey 3 carreras por 1. En otro encuentro, allá en el Corral de los Toros apalearon a las Estrellas Orientales. Las Estrellas Orientales, otra vez, 48 años sin ganar, y no hay forma de las Estrellas se puedan salir de ese hoyo. Señores, en el día de hoy hay un partidazo decisivo allá en el Corral de los Toros para ver quién le meterá la mano a los Tigres del Licey. Tú estás loco. ¿Quién enfrenta a los Tigres del Licey en las finales? Hoy a las 7:30 de la noche, los Leones visitan a los Toros del Este. Bueno, veremos qué pasa. No sé si quién gane. Oh, no es que soy escogidita, señores. Es que me mandaron esa gorrita y yo, lo que me regalan, yo me lo pongo. Simple y sencillamente. Si me mandan una del Licey, yo la guardo. Tú estás loco. Vamos a cruzar a la NFL, donde ayer hubieron dos partidazos, donde Carolina venció a los Seahawks. Wow, un juego que en la primera mitad ya estaba decidido que había pasado con 31-0. Los Seahawks cayeron 24-31 en ese encuentro. No se esperaba que iba a ser de esa manera, pero es el fútbol, cualquiera gana un juego. Yo personalmente pensaba que Seattle iba a salir por la puerta grande en ese encuentro. Y en otro partidazo, en el día de ayer, los Denver, con Peyton Manning en la cabeza, uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL, venció a Pittsburgh y a Big Ben. Bueno, yo simpatizo por Pittsburgh, pero lamentablemente ese es el juego y Denver salió por la puerta grande. Ahora veremos qué pasa. Carolina enfrenta a Arizona y Denver enfrenta a New England Patriots. Bueno, tremendo encuentro entre dos grandes quarterbacks, Brady y Mr. Peyton Manning. Bueno, cruzamos a la NBA, donde el día de ayer solamente hubieron 5 partiditos, empezando con Phoenix, que cayó ante Minnesota 87-117. En ese encuentro, el dominicano Karl Towns, que sigue jugando un buen baloncesto, anotó 14 puntos y consiguió 8 rebotes. En otro encuentro, Miami cayó ante OKC 99-74. En ese encuentro, Mr. Russell Westbrook consiguió otro triple-double. Sigue quemando la avenida Russell Westbrook. En otro partidazo, San Antonio Spurs, que no cree en nadie, venció a Dallas 112-83 y ya llevan 24 juegos corridos en su casa este año sin perder. En otro partido, Indiana cayó ante Denver 126-129, y en el último partido de la noche los Lakers cayeron ante Houston Rockets 112-95. En el día de hoy continúa la NBA. Recuerden, hoy se enfrenta Golden State versus Cavaliers. Vamos a ver quién gana. Ahí está el señor Curry y Mr. King James, lo mejor de la NBA. Vamos a ver qué sucede. Hace una semana Golden State venció a Cleveland. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. ¡Tú estás loco! Bueno, mi gente, eso fue un breve resumen de lo que pasó en el día de ayer en los deportes. Ya ustedes saben, para seguir mantenerse informados, solo sigan la página que está quemando la avenida 365 Sport. ¡Tú estás loco, baby!